Bien, voy a tomar unos puntos rápidamente. Quisiera que abriera su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2. Y pretendo, con el favor del Señor, eh, exponer un poco sobre lo que es algunos frutos o características de una persona que ha nacido de nuevo. Dice en una parte de la Escritura: examinaos a vosotros mismos si estáis o no en la fe. Y eso de examinar quiere decir: ponte a prueba a ti mismo, mira cómo eres, analiza tu caminar, analiza tu hablar, tu pensar, y mira si estás en la fe. Y cómo vamos a comparar pues nuestra manera de vivir conforme a lo que Dios dice, y ver si estamos en la fe o no en la fe. Y voy a tocar algunos puntos para que nosotros podamos ver conforme a la Escritura y examinarnos a nosotros mismos. Los que se acaban de bautizar puedan mirar si su corazón, si su vida está dando fruto conforme a lo que vamos a mirar. Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer el versículo 3 en adelante. Nada más el versículo 3 y 4, dice así. ¿Ya lo tiene? Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿cómo es el tal? Mentiroso, y la verdad no está en él. Bien, pues la primera característica de un nacido de nuevo es que guarda sus mandamientos. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Y guardar sus mandamientos, ¿cuáles serán, hermano? Esos que le dio Dios a Moisés, esos 10 mandamientos, ¿serán esos a los que se refiere esta parte de la Escritura? ¿Será? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Nada más a esos? No, a toda la Escritura, ¿verdad? La palabra en el Antiguo Testamento, por lo menos hay más de 600 mandamientos. Y en el Nuevo Testamento, pues otros tantos. Calculo yo que haya más de 1000 mandamientos, principios y dirección de parte de Dios que nosotros tenemos que conocer. Y dice ahí: si me conoces, guarda mis mandamientos. Cuando dice la palabra si me conoces, guarda mis mandamientos, la palabra conocer significa intimidad. Conocer es intimidad, es tener una comunión con Él. No podemos guardar su palabra ni conocer lo que Dios quiere para nosotros si no metemos o intimamos con Él a través de la lectura bíblica. Y dice ahí, intima conmigo para que tú conozcas lo que yo te mando. En un salmo dice: la comunión de Jehová es con los íntegros de corazón. Y alguien íntegro es aquel que está caminando, es de una sola pieza y quiere caminar conforme a lo que Dios enseña, conforme a lo que Dios dice. Entonces, una característica de una persona que ha nacido de nuevo es aquel que guarda sus mandamientos. ¿Qué tantos mandamientos conoces? Yo quiero preguntarte: ¿qué tanto tú conoces la palabra de Dios? Hay muchos mandamientos que ignoramos, pero están escritos. Y hay muchos mandamientos que conocemos, pero los ignoramos. O sea, de cualquier manera, a veces no hacemos caso a la palabra de Dios. Por ejemplo, un mandamiento que muchos cristianos no hacemos caso, dice uno de esos, cita así el mandamiento, dice: mientras dependa de ti, está en paz. ¿Con cuántos hombres? Lo conocen porque terminaron ustedes la frase. Pero ¿con cuántos estamos en paz? Y depende de nosotros estar en paz. Muchas veces depende de nosotros estar en paz. Pero nosotros, como le digo a mi esposa: ok, yo prendí o tú prendiste el fuego, el cerillo, y yo le eché gasolina. No dependió de mí estar en paz contigo. Y entonces nosotros nos equivocamos. Y ese es uno de los mandamientos. Pero los mandamientos que Dios nos ha dejado tienen que ver con dos aspectos: nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. No hay más mandamientos más que esos dos. Si sacamos una estadística, los primeros 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo hebreo, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los siguientes 6 tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Y de la misma manera, los mandamientos que Dios dejó en toda su palabra tienen que ver con Dios y con el prójimo. ¿Cómo te relacionas con el prójimo? La manera en que tú trates al prójimo se va a notar cómo tienes tu comunión con Dios. Se va a notar.
¿Por qué? Porque cuando Jesús le preguntaron, Señor Jesús, Señor, dinos, ¿cuál es el más grande mandamiento, Perla? Le preguntaron. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dijo, y el segundo mandamiento es similar a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nadie podemos amar a nuestro prójimo si no amamos a Dios primero. Por eso la segunda muestra de que nosotros hemos amado a Dios y que amamos y que hemos nacido de nuevo está en el versículo 6 de Primera de Juan. El versículo 6 dice así: el que dice que permanece en él debe de andar, perdón, me equivoqué, dice el versículo 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Todos los mandamientos tienen que ver con amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Cómo es tu comunión con el más cercano, con tu más próximo? Tío, ¿cómo es tu relación con tu esposa? ¿Cómo es tu relación con tu nieto, con tu padre? De la manera en que tú trates a tu prójimo, el más cercano, es la manera en cómo se puede notar o se puede uno mirar cómo es tu relación con Dios. Nosotros debemos de amarnos. Dice la palabra de Dios que dijo Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen. En que se amen. Y no son palabras nada más, ay, te amo hermano en el Señor, pero jamás te echo una llamada y no sé ni qué necesidad tengas. Jamás me ocupo de ti, jamás sé si tienes una enfermedad y si la tienes, pues hay que te vean los doctores. Nosotros como iglesia debemos de aprender a amarnos, amar al prójimo. Jesús nos enseña a amar al prójimo y va más allá Jesús y nos dice, ama a tu enemigo también. Bendice a tu enemigo y dice, bendice, ámalo y ora por tu enemigo. Entonces, Dios tiene centrado en nuestros corazones que debemos de aprender a amar al prójimo de una manera especial. Nosotros tenemos que mirar si estamos en la gracia, si estamos en la palabra de Dios, si hemos nacido de nuevo. Hermano, le estoy dando características de un nacido de nuevo. Si usted se la pasa peleándose con su vecino porque el vecino es un grosero con usted, usted no está amando como Dios quiere que amemos. Usted tiene que ser parte de la solución. Usted tiene que, mientras dependa de usted, amar al prójimo y resolver el asunto. Hay muchas maneras de resolver el asunto con el vecino. Me acuerdo hace como un año un vecino me quería pegar. Un vecino ahí de la esquina. Y ahora ya es mi cuate. No es mi amigo, es mi cuate. Tampoco es mi amigo, pero ya nos saludamos cordialmente. Ya he platicado con él más tranquilo. ¿Por qué? Porque hay que ser cordiales. Entonces, hermano, si tú eres uno de los que dice que amas a tu prójimo, pero no estás en paz, no aprendes a vivir en paz, no eres un pacificador, generas conflictos, no tratas bien cuando se equivocan contigo, a tu prójimo, te hace falta el amor de Dios en tu vida. Porque Cristo amó a su prójimo de una manera siempre. Cristo fue un ejemplo de cómo amó al prójimo siempre, aún en la cruz, aún muriendo, amó a su prójimo y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y sabe qué, hermano? Si tú y yo hubiéramos estado en esa época, también lo hubiéramos crucificado. Y Él nunca nos trató mal en medio de en la situación en la que Él se encontró. Entonces, si tú dices, yo he nacido de nuevo, pues tienes que guardar sus mandamientos. Tienes que amar a tu prójimo. Tienes que amar a tu prójimo. En la Escritura hay muchos textos que dicen los unos a los otros. Hay muchos textos que dicen, por ejemplo, amaos los unos a los otros. Otro dice, perdonaos los unos a los otros. Otro dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Otro dice, no se mientan, háblense verdad los unos a los otros. Y así puede enumerar varios. Esa es la manera en que nos amamos. Hospedaos los unos a los otros. Y nosotros somos iglesia y a veces no conocemos ni el nombre del que está a nuestra izquierda o el que está atrás de nosotros o el que está enfrente de nosotros. No conocemos sus necesidades, no conocemos su segundo apellido, no conocemos dónde vive, no conocemos si está batallando con algo, no conocemos nada. No aprendemos a ser iglesia, solamente conocemos a los que nos caen bien o a los más cercanos, pero no conocemos más allá. Eso no nos hace amarnos unos a otros.
Como iglesia deberíamos involucrarnos, deberíamos estar unidos. Dice la palabra de Dios que estemos solícitos en guardar la unidad en el Señor. Y guardar la unidad del Señor tiene que ver con estar atento a la necesidad del otro, en confesar nuestros pecados, en hospedarnos, en recibirnos, en exhortarnos, dice Hebreos, exhórtense al amor y las buenas obras. Pero muchos llegan a la iglesia y así como llegan tarde, se van temprano, entran y se van. No quieren conocer a su prójimo. Y eso estamos hablando de los que según nos amamos y tenemos la misma doctrina, la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Señor. Si aquí no tenemos esa comunión, si aquí no nos amamos, ¿qué será con los que están afuera? ¿Qué será? Entonces la exhortación de Dios es, ama a tu prójimo, Poli. Sírveles, bendíceles. Hay sillas vacías aquí en medio de nosotros, ¿cierto? Usted debería de ubicar más o menos quiénes vienen en el segundo culto. Usted hoy no vino la hermana Laura, y no vino la hermana Margarita, les voy a llamar por teléfono, qué necesidad tienen. Pero no, nosotros venimos y así nos vamos. Hay que se ocupe el pastor. No vinieron varios. Muchos de ellos están enfermos. Por muchas razones, COVID está duro la contagiada. Otros por otros tipos de enfermedades, otros por alguna otra razón. Pero yo quiero exhortarle que usted ame a su prójimo y que usted vea qué sillas están vacías y llamar y preguntar, ¿te puedo servir en algo? ¿Necesitas algo? ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros a veces tenemos la bendición de hablarle a los hermanos, nos externan sus necesidades. Y hay muchas necesidades en medio de nosotros que usted debería de involucrarse como iglesia. Usted debería estar ocupándose como hermano en Cristo. No solamente saludarnos cada domingo y hola, ¿cómo estás? Bien, qué bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Bien, ¿tu trabajo? Bien, ahí nos vimos. Debemos de ocuparnos de nuestros hermanos. Hablando verdad unos a otros, recibiéndonos unos a otros, estimulándonos el amor a las buenas obras unos a otros. Voy al tercer punto. Entonces, el primer punto, ¿cuál es? ¿Ya se durmieron? El primer punto es guardar los mandamientos, ¿verdad? El segundo punto, amar al prójimo. Eso está denotando, si nosotros examinamos, vamos a ver si de veras estamos en la fe o solamente somos cristianos remojados. Que se note nuestros frutos, que se note que somos hijos de Dios. ¿No? El siguiente está en versículo 15 de Juan, ahí donde estamos leyendo el versículo, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre que no está en él. No está diciendo que no amemos a las personas del mundo, sería absurdo. Está diciendo que nosotros no debemos de amar lo que ofrece el mundo, la ideología del mundo, los placeres del mundo, ¿sí? La manera en que el mundo te ofrece satisfacción. El mundo te ofrece satisfacción en vicios, en sexo, ¿no? En traunerías, en borracheras. Dios dice, no ames las cosas del mundo, no ames al pecado. El mundo no tiene una, eso que es el nacimiento, no tiene el Espíritu de Dios en su vida para que les diga, eso no está bien. Tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida y tú y yo no debemos de amar al mundo. Dice el libro de Santiago, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y cuando tú pasas más tiempo invirtiendo tu vida en el mundo, pues no estás amando, no estás guardando los mandamientos, porque tu vida está invertida en el mundo. Piensa dónde pasas más tiempo de tu vida. En donde más pasas tiempo de tu vida es lo que más amas. ¿Sí? Donde más pasas tiempo de tu vida es lo que más amas. Un verdadero creyente por lo menos invierte tiempo en Dios todos los días de su vida. En varios aspectos Dios nos ha dado la oración, Dios nos ha dado el ayuno, Dios nos ha dado la lectura bíblica, Dios nos ha dado el congregarnos, Dios nos ha dado la adoración. En esas 5 cosas tú deberías invertir tu tiempo diariamente con Dios. Diario. Joven, si tú pasas más tiempo viendo las series de Netflix, series nefastas que hay en Netflix, y en HBO y todas esas plataformas, pasan tiempo viendo y aprueban cosas. Ustedes, jóvenes, que Dios les dice, eso no está bien, tú lo apruebas, en vez de pasar tiempo eso, mejor di, a ver, voy a ver una serie, pero hoy no he orado, hoy no he tenido mi devocional. Busca a Dios. No ames más la serie que tener una comunión con Dios. También tú, adulto, hermano,
que a veces preferimos pasar más tiempo en otras cosas que en lo que es de fruto, lo que es algo que deberíamos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. En Colosenses capítulo 3, no lo busque, dice la palabra de Dios: si de veras habéis nacido de nuevo, lo estoy parafraseando, pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es otra manera en que nos está diciendo Dios: de veras has nacido de nuevo, de veras te bautizaste y creíste en Jesucristo y quieres servirlo, pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de este mundo. Jesús dijo: no hagas tesoro en la tierra, haz tesoros en los cielos. ¿En dónde invertimos nuestro tiempo? 3 puntos que hemos visto: guardar el mandamiento del Señor, amar al prójimo y no amar al mundo, sino poner nuestra mirada en las cosas de los cielos. ¿Cómo está tu examen hasta ahorita? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Tienes a Dios en tu vida? ¿Vas bien? ¿Nada más amas a los que te hacen bien? De los mandamientos nada más conoces 4, 5, 10, y de esos que conoces no los vives. Entonces quizás estemos reprobados. Entonces quizás no estamos aprobados. Dice Dios: examínate a ti mismo. Examínate a ti mismo. Me estoy yendo rápido. Primera de Juan, ahí mismo en el versículo 23. Es el 4º punto que vamos a ver. Me estoy saltando alguno. Es que Dios es un Dios más fuerte que la inflación. No, es que la inflación sí está bien dura, pero mire, ¿qué cree? Dios ha prometido no dejarnos darnos de comer a los que le amamos, y de ahí te arrancas. Pero ¿sabe qué? A lo mejor no tenemos ese depósito de amor por el prójimo. A lo mejor no tenemos esa carga por el prójimo. Si tú supieras el verdadero infierno, ¿sabes cuál es el verdadero infierno cuando alguien llega al infierno?
No, no solamente va a ser el sufrir, que eso va a ser otra cosa. El verdadero infierno va a ser pasar una eternidad sin Dios. Ese es el verdadero infierno. Por eso Dios dice en el libro de Hebreos, mientras oyes hoy su voz, arrepiéntete. Hoy. Porque una vez fallecidos, muertos, ya no hay. Si te toca el juicio de irte al infierno, el peor dolor va a ser tener una eternidad sin Dios. Ese es el infierno. Ese es el verdadero dolor. Y todas las demás consecuencias que dice Jesús del infierno. Entonces, alguien que conoce a Dios predica el evangelio. Dice, no lo busca ahí, 1 Juan 4:15, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él. Pero algunos no confesamos a Jesús porque ni siquiera entendemos qué hizo Jesús en nuestras vidas. Nada más decimos, murió por nosotros. ¿Y te estás entendiendo lo que estás diciendo? ¿Estás entendiendo lo que estás diciendo? ¿O nada más es algo que enseñas en la doctrina, en la escuela bíblica y ya está ahí? ¿Estás entendiendo lo que es Jesucristo en tu vida? Entonces, ¿por qué no lo proclamas? ¿Por qué no lo enseñas? ¿Por qué no ministras? Nosotros tenemos que tener esa marca. Obedecer sus mandamientos. Uno de sus mandamientos es, Jesús le dijo a sus discípulos lo último, id y predicad el evangelio. Ese es un mandamiento. Los nacidos de nuevo obedecen sus mandamientos, por eso predican su palabra. Los nacidos de nuevo aman a su prójimo, obedecen el mandamiento que dice, ama a tu prójimo, por eso aman al prójimo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Sí me estoy explicando o no? Ya vamos a acabar. Ya ahorita en una media hora acabo. No, no es cierto. Ya vamos a acabar. Y hay más cosas que yo quisiera mostrarle. Pero a causa del tiempo, solamente le voy a mostrar una más. Juan capítulo 3. Ahí adelante. El versículo 6. ¿Ya lo tiene? Yo no. Aquí está. Versículo. Necesito mis lentes, ¿ya? 3:6. Aquí está. ¿Dónde estás? Aquí está. Dice: todo aquel que permanece en él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vamos al 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿no qué? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. A ver, mientras vivamos en esta vida, tenemos un proceso que se llama santificación. Tu primer proceso es la redención, el nacer de nuevo. La redención es cuando vienes a Cristo, aceptas a Cristo y vives para Cristo y has nacido de nuevo. Después viene el proceso de la santificación. Mientras estamos en ese proceso de aquí hasta que Cristo venga por nosotros o muramos y lleguemos a su presencia, en ese proceso de santificación nosotros debemos de ser como la luz de la aurora que va en aumento. La santificación quiere decir que vamos a ir madurando porque estudiamos su palabra, porque nos congregamos y porque somos iglesia. No quiere decir que no pequemos. Yo peco, yo lucho contra mis pecados todos los días de mi vida. No ha habido un día que yo diga, ay, hoy no luché contra... No, yo no sé tú. Yo todos los días lucho contra mis pecados. Pero cuando peco, yo no lo pienso, yo no lo fraguo, yo no lo planeo. Yo no estoy diciendo a ratito que se duerma mi mujer, me voy a bajar y ver una película 3X y ahí voy a estar. Yo no pienso esas cosas. Un verdadero nacido de nuevo, cuando peca, es porque se tropieza, no porque lo planea. Si tú eres de los que vives pecando y lo estás planeando y a ratito cuidado, porque estás practicando el pecado. Y practicar el pecado te hace negar a Jesucristo. Y cuando practicas el pecado, normalmente pecas contra Dios y a veces contra el prójimo, no te hace amar al prójimo. Y cuando practicas el pecado, entonces no estás guardando sus mandamientos, entonces estás rompiendo todo lo que estamos aprendiendo hoy. ¿Me estoy explicando? Porque cuando yo voy caminando, me voy a tropezar en algún momento de la vida, pero no estoy planeando y diciendo, voy a caer en ese hoyo. Así es el pecado, vas caminando y chin, me tropecé, pero me levanto, le pido perdón a Dios y a mi prójimo y sigo caminando. Así es el pecado, te puedes equivocar, pero no vives pecando. Entonces si tú y yo practicamos el pecado,
hay una alerta roja, peor que cuando soy la sísmica, peor. Ahí sí tienes que decir, ¿qué está pasando en mi vida? Por eso es importante que guardes sus mandamientos, que ames al prójimo. Es importante que hagas a un lado al mundo. Es importante que prediques el evangelio y es importante que no vivas pecando. Entonces nosotros, aquí hay algunas marcas. Yo le invito a que lea Primera de Juan. En Primera de Juan, todos los capítulos nos hablan también del carácter de un creyente. Nos dice cuáles son las características. Hay más cosas, ya no las voy a tocar a causa del tiempo. Entonces, hermanos, y por amor a ustedes, por amor al prójimo, ya no, porque sé que ya tienen hambre algunos, entonces ya voy a parar. Entonces le invito en el nombre de Jesús, que usted se examine, que yo me examine y que veamos si somos verdaderos hijos de Dios. Si somos verdaderos hijos de Dios. Si yo le preguntara a usted, dime 10 versículos de memoria con todos sus textos bíblicos. Bien, dime 10. ¿Los tendría? ¿Los tendría? A lo mejor es de preocuparse, porque eso es guardar sus mandamientos, entre otras cosas. Guardar sus mandamientos es vivirlos, pero también conocerlos. Yo no puedo saber qué Dios me dice para ser padre si yo no sé ni qué Dios dice ahí. Y a mí le digo algo, a mí me choca mucho la gente que dice, para ser padre no te dan un manual. Pues para los cristianos sí hay un manual. Así es de que mejor ni digas eso, mejor lee la Biblia, porque ahí está cómo ser padre. Y hay ejemplos claros de cómo ser padre. Muchas parábolas, muchas enseñanzas. Y Jesús mismo nos enseña cómo era su relación con el Padre. Ya me estoy cambiando de tema, pero lo que quiero decirle, si usted no conoce mandamientos, es difícil. Es difícil que pueda luchar contra el mundo, es difícil que ame a su prójimo, es difícil que guarde la palabra, es difícil que ande como Cristo, es difícil que usted quiera predicar el evangelio porque no conoce la palabra. Por eso empecé diciendo, el que ama a Dios, guarda sus mandamientos. Guarda sus mandamientos. Y si usted dice, yo me sé 10, pues sí, pues llevas 30 años en el evangelio, que al menos te sabes 10, deberías de saberte más. ¿No? Porque ahí había una hermana que lo sé, me lo sé. Pues qué bueno, pero aprendete más. ¿No? ¿Sí o no? Póngase sobre sus pies, vamos a darle gracias a Dios. Señor, ayúdanos a guardar tu palabra, a vivir tu palabra, a no practicar el pecado, a andar como Cristo, a predicar tu palabra, Señor, a ser de los que sumamos, no restamos, a ser de los que multiplicamos, no dividimos, a ser de los cristianos, Señor, que estamos caminando bajo tu precepto, bajo tu verdad, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu paciencia, Señor. ¿Qué sería de mí sin tu paciencia? ¿Qué sería de mí sin tu paciencia y tu fidelidad y tu amor a mi vida y tu misericordia, Señor? Sigue teniendo y extendiendo tu amor para conmigo, Señor, para con mis hermanos. Ayúdanos en el nombre de Jesús a tener estas características de un nacido de nuevo, a tener características de un nacido de nuevo, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Te bendecimos. Así sea, Señor. Amén.